Bueno, ahora sí vamos a ver dos ejemplos de rutinas y destrezas de pensamiento muy sencillitas para que comprendáis de forma clara en qué consiste esto del visible thinking, hacer el pensamiento visible en el aula. Vamos a empezar con una rutina que se llama veo, pienso, me cuestiono, see, think and wonder en inglés, que es una rutina de estímulos visuales ambiguos y complejos, ¿vale? Lo que queremos es que los chicos, los niños, me da igual, voy a poner dos ejemplos, uno para más pequeñitos y otro para mayores, interpreten y reflexionen, ¿no? Por lo que es muy buena esta rutina para cuando tenemos que introducir nuevas ideas, ¿no? Aquí os voy a mostrar una imagen, no sé qué os parece. Vamos a empezar con el veo. Ya sabéis que tenemos que ver, pensar y cuestionarnos, ¿no? Entonces vamos a ver la primera parte, que es veo. En esta parte, cuando se la planteas a los alumnos, muchos empiezan a dar atribuciones e interpretaciones. Todavía no buscamos eso. Por eso nos interesa diferenciar entre pienso, veo y me cuestiono. Para que los alumnos, nuestros alumnos, aprendan a que son cosas diferentes. En vídeos anteriores hemos visto que para hablar de pensamiento tenemos que discernir entre diferentes tipos de pensamiento. Lo que queremos es trabajar la calidad, ¿vale? No una jerarquía. Entonces, en este sentido, tenemos que diferenciar esos tres estilos. Primero vemos y describimos lo que estamos viendo, después pensamos, decimos qué creemos que es, y después nos cuestionamos qué quiere decir esta imagen, ¿de acuerdo? Entonces, estamos viendo en esta misma actividad diferentes tipos de pensamiento. Entonces, en esta imagen que estamos viendo, que se puede utilizar, por ejemplo, desde alumnos de infantil, lo que en primer lugar estamos buscando es que los alumnos expresen qué ven. Entonces, estamos viendo una fruta, es un poco rara, hay algo extraño en ella, ¿no? El interior, la fruta en sí misma, no corresponde con la realidad. Entonces, lo que queremos es que se den cuenta. En este sentido, bueno, pues tienen que describir la fruta. Ahora, en la segunda parte, pienso, ya estamos solicitando otra cosa diferente. Pienso que es una fruta extraterrestre. Puede ocurrir cualquier cosa en el aula, ¿no? Es muy divertido y en sí mismo muy motivador. Eso es muy interesante. ¿Qué te ha llevado a pensar eso? Recordad las preguntas que nos hemos hecho en el tercer vídeo, ¿no? No siempre buscar siempre la misma cuestión de por qué piensas eso, sino qué te ha llevado a esa conclusión, de dónde ha aparecido esa idea, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy interesante. Y ya la última parte, yo me cuestiono, pues me pregunto si cuando queremos que los alumnos se digan a sí mismos, me pregunto, ¿esta fruta podrá existir el día de mañana? Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de reflexión importante y es muy, muy interesante. Yo digo que desde alumnos de infantil se pueden hacer. Nosotros en nuestro centro en Casa de Colores practicamos muchas rutinas de pensamiento para favorecer ese aprendizaje, ¿no? Y esos estilos de pensamiento que llevan a una cultura en el aula que favorece el conocimiento. Y ya desde muy pequeñito os vais a sorprender que las rutinas funcionan y muy bien. Otro ejemplo, por poner a otro alumno un poco más grande, es cuando hablamos, por ejemplo, de la obra de Frida Kahlo, ¿no? La obra de Frida Kahlo, como sabéis, está envuelta en una temática similar. Frida Kahlo habla mucho sobre el dolor físico y emocional a lo largo de su obra. Entonces, podemos siempre poner una imagen, pues en este caso Frida Kahlo tiene muchas imágenes que suelen ser muy ambiguas, ¿no? Y trabajar sobre esa imagen, ¿no? Proponer a nuestros alumnos que describan ese cuadro a través de la primera parte de la rutina, que es veo, y a continuación proponerles que reflexionen acerca de qué ha llevado el artista a hacer esa imagen, ¿no? A representar esa imagen, y por último cuestionarnos
el sufrimiento que debió pasar en ese momento, ¿no? Qué es lo que sentía para hacer ese dibujo tan real y al mismo tiempo tan físico, ¿no? Que tú sientes a través de su obra de arte prácticamente lo que ella sentía. Así que se puede hacer esa rutina desde muy pequeño hasta secundaria, bachillerato, incluso con adultos. Cuando tengo que formar a docentes, utilizo esta estrategia continuamente, ¿no? Como veis, es algo bastante dinámico, pero sobre todo es motivador. Interesa mucho al alumno, ¿no? Porque estamos dándole importancia a su opinión. Y poco a poco veréis, no tenemos que exigir que todos participen, sino que poco a poco con la actividad diaria y el uso de la rutina se van a ver cada vez más cómodos, ¿no? Incluso esos que son más introvertidos se van a ver más cómodos. Hay otras variantes. En el libro que mencioné en el vídeo anterior sobre Making Thinking Visible, te dan pistas de cómo modificar un poco. Quiero que entendáis que estas rutinas se pueden modificar como queráis basando en vuestra experiencia. Podéis coger y sugerir, implantar algo nuevo, por ejemplo, que se haga el pienso, veo, pienso, me cuestiono desde grupos cooperativos, por ejemplo. O podemos hacerlo incluso aportando una serie de conocimientos previos como en el Flipped Classroom, ¿no? Se puede hacer de muchas maneras. Lo que quiero que entendáis es que es algo muy, muy útil y que se puede adaptar a vuestras necesidades. Vamos a seguir hablando de otra destreza en este caso. La destreza incorpora algo, un apoyo visual, en este caso no una imagen, sino algo que podemos realizar nosotros. Aquí vais a ver una imagen de una destreza que practicamos en nuestro centro de infantil. Para trabajar, por ejemplo, las estaciones del año, ¿no? Arriba podéis ver, es algo muy sencillo de hacer, tanto para los docentes de infantil como de primaria, secundaria y bachillerato, algo sencillísimo. Arriba pone en qué se parecen estas dos imágenes y vamos a trabajar, pues vamos a ir diciendo cada uno, vamos a ir proponiendo que los alumnos participen en qué se parecen. En este caso son dos niños más o menos de la misma edad, que están, bueno, parados mirando una cámara, le han tomado una foto. Pero ahora, ¿qué ocurre? Son dos imágenes diferentes, ¿no? Después de trabajar en qué se parecen, que una vez más se puede hacer por grupito o no, en infantil en este caso mejor que cada uno hable, tipo asamblea, y después vamos a ver en qué se diferencia. Aquí he puesto tres recuadros en donde podemos ver ropa, comida y entorno, ¿no? La fotografía nos induce a pensar en una estación del año y vamos a ver en qué se diferencia la ropa, pero después vamos a extrapolar esa idea a otras que no se ven. Por ejemplo, la comida. Ahí en esa fotografía, en esas imágenes, no se ve qué clase de comida, pero sí podemos hablar con los niños de que en invierno pues no se comen tanto helados porque hace frío, en verano sí, en invierno se toman otras cosas más calentitas y podemos trabajar esos contenidos de la estación. Y después otro es el entorno, ¿no? Que aquí podemos ver en esta fotografía pues, y en otras, que por ejemplo el niño que está en verano pues está cerca del mar, el niño que está en el invierno pues está rodeado de nieve, de un bosque, pues se puede trabajar muchísimas cosas. Sé que estáis pensando que a lo mejor con los alumnos de infantil ellos no, su lenguaje no está tan maduro, ¿no?, como en otras edades, pero yo os animo a que lo hagáis porque estas rutinas de pensamiento motivan mucho al alumno para soltarse en el lenguaje, ¿no? Incluso una variante podría ser tener un refuerzo de imagen, es decir, que yo pueda tener, por ejemplo, ropita hecha con cartulina que pueda pegar con un velcro en la zona en que se diferencia, ¿no?, la ropa y demás, ¿no? Estaríamos trabajando incorporando otro tipo de pensamiento, sin embargo, se puede hacer perfectamente.
Aquí vais a poder ver, en este caso, una imagen para chicos más grandes. Esto sí es una formación que hice para docentes, estudiantes de magisterio, y podéis ver una cosa muchísimo más compleja, ¿no? Sin embargo, tiene la misma estructura. Es un apoyo visual que hemos realizado, arriba pone compara y contrasta igual, y en este caso hemos comparado y contrastado pues, la educación del siglo XX con la educación del siglo XXI, ¿de acuerdo? Hemos visto en qué se parecen. Nosotros realizamos diferentes grupos de trabajo, en este caso, y podéis comprobar que los diferentes colores corresponden a los diferentes grupos. Entonces, los POSI es una herramienta que se utiliza mucho en el Visible Thinking porque es como una evidencia de nuestro grupo o de mi opinión acerca de algo que dejo en esta rutina, ¿no? Entonces, cada color, como decía, corresponde a un grupo y bueno, los diferentes grupos estuvieron debatiendo entre ellos en qué se parece la educación del siglo XX, arriba, y después estuvimos debatiendo en qué se diferencian, por ejemplo, en el contexto, es decir, el contexto del aula, cómo es, la formación del docente, ¿qué más? El contenido, las nuevas tecnologías aparecen, ¿en qué se diferencia? Aquí podéis ver que hay un claro diferenciador, que es que hay mucha más diferencia, valga la redundancia, que semejanza, ¿no?, en la educación. Y después, abajo, como son alumnos adultos, hemos puesto las conclusiones y ese tipo de ideas que se pueden hacer al final, es decir, que nos lleva toda esta comparación y estos contrastes, que nos lleva a pensar acerca de este contenido, ¿no? En este sentido, bueno, pues una rutina que, como decía al principio, es muy buena para mostrar relación y además ayudar a memorizar contenidos, ¿no? Y diferentes fragmentos de información. Por eso es tan importante la organización visual, ¿no? Lo que hemos dicho de preparar con antelación ese organizador visual que nos apoye en impartir ese contenido. Es una buena destreza, la verdad, para el principio, cuando estamos introduciendo el tema, y también para el final, porque pues ya podemos comparar y contrastar con otros contenidos, con otros temas o del mismo tema. Yo os animo a que la practiquéis porque la verdad es que es muy útil. También he de deciros que es muy importante que esta rutina y destreza se pueden modificar. Ya lo he dicho, pero es muy importante que no os sintáis coartados de que se tiene que hacer de una determinada manera. Cuando los investigadores del Visible Thinking estaban estudiando mano a mano con los docentes, porque la verdad es que es una investigación que se realizó con mucho apoyo de la práctica docente, vieron que en algunos casos a los docentes les costaba iniciarse en el Visible Thinking, pero era porque tenían muchas reticencias, no es la palabra, esperaban que tenían que hacer las cosas de una manera determinada, ¿no? Tenemos esa forma de trabajar, ¿no?, en la docencia, en la educación, que es que las cosas siempre tienen un principio y un fin, y hay que hacerlo de esta manera. Tenemos que alejarnos de esa concepción y ser mucho más flexibles, ¿no? Lo hemos dicho a lo largo de los vídeos. Entonces, no os preocupéis, empezar a hacerlo y ya veréis cómo poco a poco van surgiendo cada vez mejores ideas, mejores preguntas, mejores discusiones, mejores documentaciones. Bueno, espero que os haya gustado y os haya servido. Cualquier cosa nos podéis visitar en la plataforma de SME Conectado, que os invito a que sigáis viendo los contenidos relacionados con el Visible Thinking. Muchas gracias.